Bienvenidos a la sesión 11. Entonces, estoy teniendo problemas de internet, muchachos. Entonces, cualquier cosa, pues, la disculpa del caso. Ok, para la primera, calcule usando suma de Riemann. La integral de 1 a 5 de 2 más 3x y menos x al cuadrado. Qué tristeza. Ok, primer paso. Entonces, si lo vamos a hacer por suma de Riemann, significa que yo quiero reescribir ese límite como, perdón, la integral como un límite, ¿no? La integral de 1 a 5 de 2 más 3x menos x al cuadrado, lo quiero reescribir como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i por delta x. En donde, muchachos, delta x es la diferencia b menos a sobre n y los x y van a ser igual a más y veces el delta x. Análogamente, pues f de x va a ser evaluarlo en la función y f de x corresponde a la función que estamos integrando, 2 más 3x menos x al cuadrado. Entonces, como los límites de integración son 1 y 5, entonces mi diferencial por, perdón, muchachos, es importante decir, sea P, esto es importante, partición uniforme, del intervalo 1, 5, porque si no, entonces yo no establezco, y si quieren ustedes pueden decir, P es igual a X0, X1, Xn. Sí, esto es importante, Willas, porque ustedes ahí están creando estos puntos. De lo contrario, estos X y ustedes dicen, ¿quiénes son? Ya, aquí los estoy creando. Entonces, el delta X corresponde a 5 menos 1 sobre n, o sea, 4 sobre n. Luego, el XY entonces correspondería a 1 más 4i sobre n. Entonces, evaluar esa expresión sería 2 más 3 por 1 más 4i sobre n menos 1 más 4i sobre n todo elevado al cuadrado. Y como ustedes son muy cargas en álgebra, pueden verificar que eso da 4 más 4i sobre n menos 16i al cuadrado sobre n cuadrado. Aquí la i es contador, ¿verdad? No es de complejo. Cuidado, ponen ahí menos 1. Perfecto, me quedó un trinomio divino. Entonces, muchachos, ustedes vienen y dicen, por consecuencia, la integral corresponde a este límite. Límite cuando n tiende a infinito. Desde igual 1 hasta n de f de x y por delta x. Eso es lo mismo entonces que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n de 4 más 4i sobre n menos 16i al cuadrado sobre n cuadrado multiplicado por la base, o sea que es 4n. Está la altura y está la base. Acuérdense que siempre estamos sumando rectangulitos. Bueno, Willas, ustedes si quieren pueden hacer un poquito aquí de factorización. Vamos a sacar un 4 a factor común y el 4n también lo vamos a sacar a factor común.
Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Eso fuera de la suma, porque el n puede salir de la suma, no del límite. Entonces me va a quedar 16n multiplicado por la suma de 1 más i sobre n menos 4i al cuadrado sobre n cuadrado. Ahora sí, distribuya la suma por propiedades de suma. Eso es el límite cuando n tiende a infinito de 16 sobre n por la suma desde igual 1 hasta n de 1 más 1 sobre n de la suma de igual 1 hasta n de i menos 4n cuadrado por la suma desde igual 1 hasta n de i cuadrado. Y entonces espero que recuerden la suma cuando es un 1 da n. La suma cuando es el i, que son los primeros términos, es suma gaussiana. Eso es n por n más 1 sobre 2. Y la de los cuadrados es n por n más 1 por el siguiente impar, 2n más 1, dividido entre 6. Y luego ponemos los demás, que son de los decorativos, ¿no? 4 sobre n cuadrado aquí, 1 sobre n aquí, y todo va a ser multiplicado por 16 sobre n. Entonces vamos a distribuir el 16n a las tres expresiones. Me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 16 entre n por n, 16, más 16 medios, o sea, 8, por n más 1 sobre n cuadrado. Menos 16 por 4 es 64, y 64 entre 6 es 64 entre 6, no se puede simplificar porque 64 es 8 al cuadrado. Ah, bueno, sí se puede simplificar porque tiene mitad. Pero vamos a dejarlo así. Y esto me va a quedar como n más 1, 2n más 1 sobre n a la 3. Ahora sí, propiedades de límites al infinito. ¿Cuál es el grado de este numerador? 2. ¿Cuál es el grado de este? 2. Conclusión, entonces el límite da 1, porque el coeficiente de arriba es 1 y el de abajo es 1. Entonces este límite da 1. ¿Cuál es el grado de este numerador? 3. ¿Cuál va a ser su coeficiente? El de grado 3 va a ser 2, porque aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 2. ¿Cuál es el grado de abajo? 3. Coeficiente 1. Entonces esto converge a 2. ¿Sí? Entonces si converge a 2, 2 entre 6 da 3 y ya ahí sí ya no se puede simplificar porque 8 solo tiene segunda. Entonces, bueno, ya calculamos el límite. Entonces esto me da 16 más 8 menos 64 sobre 3. Y todos sabemos que eso es 8 tercios, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta. ¿Dudas? Muchachos, ahora voy a resolver una con ustedes de teorema fundamental del cálculo, pero Macís me dijo que cree que la resolvió en clases. Entonces, por favor, díganme ustedes, confírmenme para no hacerla entonces. Sea h, función definida, y continua, para todo x que pertenece a los reales, la cual cumple la integral de 0 a x de h es exactamente igual a la integral de x a 1 de t cuadrado h
más y un par de polinomios, x a la 16 sobre 8, x a la 18 sobre 9 y una linda constante c. Entonces el ejercicio dice determine explícitamente, o sea, por favor dígame quién diantres es, el criterio de H y hallar el valor de C. Entonces, ¿la hicieron o no la hicieron? Sé que sí, 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 la hicimos. exactamente igual, Gonzalo. Vamos a ver. Sí, había Per- que determinar el criterio de F y el valor de C. perfecto, perfecto. Solución, vea su cuaderno. Sí, es que lo que hice, muchachos, fue que agarré los exámenes de cuando yo llevé cálculo 2 y entonces me puse a revisar qué ejercicios eran interesantes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí el truco, digamos, como para no perder la esencia, es hay que utilizar el teorema fundamental del cálculo, así determina h, y entonces h de x resulta que da 2x a la 15, y con una sustitución conveniente, fácil resulta que c es un noveno. Ay, ¿qué pasa? Catalina, qué sorpresa. Hola, no, que me agarró un poquito tarde. No se preocupen. Ok, sonrían, es que ya se unió más gente. Entonces, este es Jurkin, ajá, y este es Yendri. Bien, sí. Ok, entonces, bueno, ya listo el ejercicio 2. Vamos a hacer ahora ejercicio 3. Este es interesante, es un cálculo de límites basiquito. Bueno, perdón, basiquito no, clásico. Calcule el siguiente límite. Límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 2 más 1 sobre n más 3 más etcétera, 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 hasta 1 sobre n más n. ¿Qué? Entonces, tentación de Satanás es que como todo tiende a infinito, entonces esto va para cero, esto va para cero, esto va para cero, esto va para cero. Sí, pero yo ¿cuántas veces tengo cero? N veces. Entonces digamos que es como una tendencia de cero por infinito, si lo pueden ver de esa manera. Entonces es de la forma, como les digo, cero, o sea, digamos que es como una forma indefinida, cero por infinito. Entonces, no, no se puede hacer así. Hay que reescribirla. Hay que operar con ella. Entonces, muchachos, ustedes dicen, bueno, resulta que esa sumita, voy a escribirlo en términos de suma, ese límite no es otra cosa más que el límite. Cuando k empieza en 1 hasta n de 1 sobre n más k, porque vean que el que está variando es este número de acá. Este va a 1, va a 2, va a 3 y llega hasta n. Entonces estoy reescribiendo la notación de suma en beneficio de K. K es el que ha sido compactado. Ok, pero eso es exactamente igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde K igual 1 hasta n. Y vamos a sacar el n a factor común. Entonces me va a quedar de esta forma. ¿Y por qué lo hago así? Porque entonces la idea es que vamos a comparar este límite
con límite cuando n tiende a infinito del diferencial, que vamos a escribirlo en esta forma, b menos a sobre n, por f de x. Entonces usted, haciendo una comparación, dice, no me voy a complicar, para que esas dos cosas, claro, para que esas dos cosas sean iguales, primero tienen que tener la suma, de lo contrario jamás van a ser iguales. Y aquí entonces una k. Para que esas dos cosas sean iguales, entonces b menos a sobre n tiene que ser igual a 1 sobre n, de donde concluyo que la diferencia entre a y b es 1. Y f de xk tiene que ser igual a 1 sobre 1 más k sobre n. Entonces, tomando f de x como 1 sobre 1 más x, entonces xk va a ser igual a k sobre n. Entonces, si xk es k sobre n, entonces a vale 0. Por consecuencia, b vale 1. Entonces ahí ya logré armar todo. ¿Por qué? Porque la idea es reescribir esto en los únicos límites de sumas que conocemos hasta el momento es de integrales. Ujú. Este, bueno, eso es mentira. Ustedes, no, ya me acordé, Estela sí es nueva. Todos los demás ya conocen series. Pero, digamos, igual las series no se calculan con límites, ¿verdad? O sea, cuando usemos combinación de límite y una suma es porque por lo general estamos trabajando con una integral. Entonces esto, al fin y al cabo, se resume en la integral desde 0 a 1 de la función que estoy evaluando, que es 1 sobre 1 más x. 1 sobre 1 más x. Pero bueno, eso es el logaritmo natural de 1 más x, evaluado de 0 a 1. Eso es logaritmo de 2, menos logaritmo de 1, que eso es 0. O sea, la respuesta es logaritmo de 2. Entonces, el límite, a pesar de que parecía que daba 0, no, da logaritmo natural de 2. ¿Dudas? Y acuérdense que el límite es único. Entonces, al fin y al cabo, se concluye que ese es el único valor. ¡Tarán! ¿Dudas? ¿No dudas? Armando, Sí. que cuando dijo tomando f de x igual a 1 sobre 1 más x, ahí fue donde me enredé un toquecillo. Ajá. Ok, es que acuérdese que el xk es de la forma a más k veces el diferencial. El diferencial va a ser b menos a sobre n, lo voy a poner así. Entonces, vea que aquí cuando yo evalúo xk, uno podría decir, bueno, podría ser que esto sea... ¿sabe que también funciona? Jürgen, yo creo que también hubiera funcionado que usted me diga, bueno, ¿por qué no veo la función de esta forma? 1 sobre x. Y entonces el xk es 1 más k sobre n. ¿Se entiende? Entonces ahí la a va a valer 1. Por consecuencia la b va a valer 2. Pero la integral va a dar igual. O sea, va a ser igual que yo haga de 1 a 2 de 1 sobre x. Ok. Pero, yo sé que no estoy respondiendo a su pregunta. Yo sé que creo que su pregunta era como, ¿por qué tomé ese? Es porque yo estoy viendo que yo estoy evaluando k sobre n. Entonces, si yo evalúo k sobre n, únicamente evalúo k sobre n, es porque el número que estoy sumando aquí es un 0, por consecuencia a tiene que ser 0, y entonces b tiene que valer 1 para que la diferencia sea 1. Pero no sé si entendiste la otra analogía que hice. O entendiste cómo es que puedo yo decir con seguridad, tome esta función y se establece esto.
Ok, bueno, sí, no sé con seguridad, ¿verdad? Pero igual, digamos, Yulkin, vea que puede tomar tanto esta como esta y va a dar igual. De hecho, va a dar igual. Tiene que. Pero el asunto es porque cuando usted compara esto, o sea, aquí está evaluado K sobre N o I sobre N, multiplicado por una constante. Es muy usual, y le cuento, es muy usual que los límites siempre sean 0 y 1. Muy usual. Pero podrían suceder casos, como le digo, como este, en donde, pero igual sucede lo mismo. Entonces, si yo cambio esto por X, ¿quién es XK? Claro, XK es K sobre N. Y de ahí entonces empiezo a trabajar todo lo demás. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Perfecto. Ok. Ejercicio 4. Ay, vamos a hacer un poquito de análisis. Sea f, función continua, en de menos a con a real positivo. Prueben que si f es función par, ¿recuerdan que es una función par? La que es como el coseno. Muy bien, eso es un muy buen ejemplo. El coseno es una función par, pero la condición de paridad es que cuando usted cambia la x por menos x, no altera. Voy a poner aquí la condición. Si f es par, sí, solo sí, f de menos x es f de x. Y la función es impar, sí, solo sí, f de menos x es menos f de x. O sea, las funciones pares se tragan el signo. Y las funciones impares sacan el signo. Ahora, esto del concepto de función par o impar hace referencia a que las funciones pares o impares más sencillas que cumplen eso son las polinómicas. Los de grado par cumplen esto y los de grado impar cumplen esto. Entonces a eso se debe su nombre. Sin embargo, hay otras funciones, como acaba de mencionar Daniela, el coseno es función par y particularmente el seno es función impar. Una muy buena idea para que ustedes se den cuenta cómo funcionan las funciones pares o impares es de la siguiente forma. Digamos que yo tengo una función y digamos que es par. Entonces, si ella empieza y hace así, ¿cómo era? No sé, algo así, qué sé yo. Entonces, usted refleja con respecto al eje X. O sea, hay un reflejo aquí. En cambio, las funciones impares, lo que pasa es que se hace un reflejo y luego se aplica la inversa. Qué sé yo, por ejemplo, si la curvilla hace como así, entonces hago un reflejo y hacia abajo. De esta manera va a quedar. O sea, no sé si me entienden que lo que yo hice fue que hice así y luego volví a reflejar acá. ¿Sí? Entonces, eso es digamos, visualmente, entonces uno se puede dar una muy buena idea de qué es lo que cumplen las funciones pares o impares en integrales. Por ejemplo, la función par, cuando yo evalúo en dos extremos iguales, es el doble producto de solo haber evaluado desde 0 hacia la positiva. En cambio, en la función impar, cuando evalúo en dos extremos iguales, bueno, ¿verdad? Un 1 y en el inverso aditivo, lo que va a pasar es que siempre va a dar 0. ¿Ok? Entonces, ahí esas son dos propiedades interesantes que cumplen las funciones pares o impares con respecto a integrales. Ok, pero ¿cómo probamos esto? Bueno, tenemos como hipótesis, bueno, tenemos varias cosas como hipótesis. Tenemos que f es continuo. Entonces, digamos como que ahí podemos establecer límites, delta epsilon y algo, pero
más sencillo podemos decir que la integral de menos a de f de x es la integral de menos a 0 más la integral de 0 a. Sí, separo justamente el 0 porque yo sé que el 0 está entre menos a y a, ¿verdad? Porque a es no negativa. Bueno, en realidad es positiva. Yo la puse como positiva. Yo le puse adrede. Entonces, si yo pruebo que esto es igual a esto, ya está. Probémoslo. Entonces, de la integral, la integral de f, tome menos u igual a x. Y aquí está el truco y usted ahorita me va a decir, Armando, ¿cómo se me iba a ocurrir? Muchachos, es que hay que usar esto. Entonces es muy natural decir, claro, lo que hay que cambiar es por un signo contrario. Entonces, menos de u va a ser de x. Entonces esta integral se convierte, bueno, y los límites de integración. Si x vale menos a, entonces u vale a, porque es el signo contrario. Y si x vale 0, entonces u vale 0, porque el signo contrario de 0 es 0. Entonces este límite me va a quedar de a 0 de f de menos u por menos de u. Ahora voy a darle vuelta a los extremos de la integral. O sea, va a quedarme un menos de 0 a a de f de menos u por menos de u. Menos y menos da más. Este menos con este menos. Entonces menos y menos da más. Y luego, ¿qué pasa? Como f es par, usted dice, y como f es par, se traga el signo. Entonces, ¿qué significa? Cuando f es par, entonces la integral de menos a 0 de f es la integral de 0 a de f. ¿Qué concluimos entonces? Entonces la integral de menos a, que dijimos que era de menos a 0 de f de x, más integral de 0 a de f de x. Acabo de probar que esto y esto son lo mismo, entonces los puedo cambiar. Y luego, muchachos, pues tan sencillo como sumarlos porque tengo 2 veces la misma cosa. Que era lo que se quería demostrar. ¿Dudas? Ok, entonces analicen, muchachos. Bueno, no sé qué ejercicio les vaya a poner más, pero piense el caso en que sea impar, ya le dije. Hágalo. Si f es impar, entonces la integral de menos a de f de x es 0. Y entonces hace el mismo truco y lo que vas a probar es que esto es el inverso aditivo de esto. Entonces se cancela. Pero es exactamente el mismo truco, muchachos. Entonces háganlo para ver. Háganlo. Háganlo. ¿Sí? O sea, que es necesario que practique. Pero ya está casi hecho. Ok, 5. Yo necesito un botón. Este no es. Sí, yo necesito un botón control Y
en esta tableta, porque me harta que el control Z sí esté, pero el control Y no. Ok, calcule las siguientes integrales. Sí, vamos a resolver un par de integrales, bueno, 3 en realidad, interesantes, me parece que están sustanciosas todas. Entonces, la primera, integral de 1 menos tan a la 3 de x sobre secante al cuadrado de x de x. Ok, vamos a trabajar un poquitito. No, vamos a discutir primero. Ok, tentación del diablo sería decirles, ay, tomemos u igual tan, porque el de u va a ser secante al cuadrado. No, va a ser contraproducente porque el secante está abajo, no está arriba. Entonces esa sustitución no me sirve. Y el problema es que yo no tengo una fórmula para la tangente. Ay, ¿saben qué se me está ocurriendo? Hasta ahora lo analizo. Es que yo he resuelto esa integral como en tantas maneras, pero se me acaba de ocurrir, muchachos, ¿qué les parece? ¿Qué pasa si yo lo hago así? Entonces va a ser 1 más tan al cuadrado. No, más tan al cuadrado, ¿cierto? ¿Y será que sale? Vamos a ver si sale. Aquí puedo separar. ¿Qué puedo hacer? Si yo tomo tan... No, es que no ganó nada. El diferencial ahí va a quedar estorbando. Podría salir así, muchachos. Ustedes lo que podrían hacer es como ir dividiendo el secante en varias fracciones. Pero en realidad, de la manera en como yo lo pensé, es dividiéndolo originalmente como está aquí, que lo voy a separar como integral de 1 sobre secante al cuadrado menos la integral de la tangente a la 3 de x secante al cuadrado. Entonces, esta integral es coseno al cuadrado, la cual es sencilla con la fórmula del ángulo doble. Y esta la vamos a reescribir como tangente de x por tan de x sobre secante de x, todo elevado al cuadrado. ¿Por qué conviene hacer esto? Porque pasa y resulta, muchachos, que tan entre secante, bueno, tangente es seno entre coseno, secante es 1 entre coseno, entonces se van a cancelar los cosenos y me va a quedar solo seno. O sea, me va a quedar seno al cuadrado. Es decir, me va a quedar coseno al cuadrado de x menos integral de la tangente de x por seno al cuadrado de x. Y vamos a cambiar el seno por, es que podría cambiarlo por seno entre coseno también, pero me va a quedar seno a la 3 y coseno abajo. Y entonces no me va a servir ahí hacer una sustitución porque voy a decir u igual a coseno. Entonces el de u sí puede ser seno, pero me va a sobrar ahí un seno cuadrado. Ah, bueno, podría ser, muchachos. Sí, tienen razón. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Porque yo digo, podría ser coseno al cuadrado de x menos integral de seno al cuadrado de x sobre coseno de x por sen de x. Pero voy a ver esto como en términos de coseno. Y entonces yo digo u igual. Vamos a ver, si u es igual coseno,
Yo creo que sí, muchachos, también sale así. Hay muchas alternativas, por ejemplo, a mí lo que se me ocurrió era en realidad cambiar este seno por 1 menos coseno y distribuir porque me va a quedar tangente menos tan por coseno al cuadrado, que eso es seno por coseno, y entonces esa integral también es fácil, pero bueno, vamos a calcular cada una por independiente. Coseno al cuadrado de x es la integral de 1 más coseno de 2x sobre 2. Y esa integral ya la hemos calculado varias veces, eso es x medios más el seno de 2x sobre 4, más una pequeña constante. Ahora, de esta otra integral, la integral de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre coseno de x por el seno de x, claramente lo escribí así porque voy a de hecho hacer un abuso de notación, voy a ponerle este menos y entonces esto va a quedar al revés, coseno al cuadrado de x menos 1. Ahí no estoy cambiando, o sea, nada más cambié de signo y lo pongo aquí para cuando yo tome u igual coseno de u va a ser menos seno. Entonces esta integral me va a quedar u cuadrado menos 1 sobre u de u. Pero eso es lo mismo que integral de u menos integral de 1 sobre u de u. La integral de u es coseno, perdón, es u cuadrado sobre 2. Y esta otra integral es logaritmo natural de u y todo más c. Pero ¿quién era u? U era coseno, entonces aquí me va a quedar coseno al cuadrado. Y aquí logaritmo natural del coseno. Ah, qué problema. ¿Qué hice mal? Es que la respuesta me quedaba este con seno. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No veo el error. Bueno, la respuesta entonces correspondería a esta, que es x medios, más seno de 2x sobre 4, más sumar esas dos, coseno al cuadrado de x sobre 2. El coseno al cuadrado lo puedo ver como 1 menos seno, pero no sé. Qué curioso. ¿Será que son la misma respuesta? Bueno, es que yo calculé, claro, pero es que yo calculé dos integrales diferentes. Sí, pero es que la respuesta debería ser la misma, es que eso es lo que yo no entiendo. Ah, es que va con menos aquí. Entonces me va a quedar... me va a quedar aquí con un más y aquí con un menos. Y entonces ahora sí,
Ahora sí, y deberían coincidir porque yo me imagino que cuando hago ese cambio, sí, me imagino que por ahí tiene que ir la relación, que seno al cuadrado es lo mismo que menos coseno al cuadrado. Ok, ¿dudas? No, bien. Ok, siguiente integral. Integral de 3 a 4 de abajo z a la 3 menos 2z menos 4 sobre 3z más 4 de z. Es que Willa no me convence. Y fue para hacerlo diferente. Regálenme un momento, es que quiero ver si es cierto. No, no son iguales, le tengo que sumar. ¿Cuánto le falta ahí? Un menos 1, sí. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal ahí? El tema es, Willas, o sea, la respuesta cuando yo lo resolví es así, pero es que yo lo resolví con otra técnica, porque yo les dije que yo cambié este seno cuadrado por 1 menos coseno. Entonces, y luego distribuí la tangente, entonces me quedaron dos integrales diferentes a esta. Esta sí me quedó igual, pero esta me quedó con coseno, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué? Yo ahorita la metí a un software y sí da la misma respuesta. ¿Cuál de La de las dos? coseno. Con el coseno. Ajá. O sea, entonces puede ser que yo me haya equivocado más bien cuando lo hice aquí. Vamos a ver, ¿será que es cierto? No sé, no sé qué habré hecho. Seno entre coseno, seno, no. Bueno, y con menos, Cata. Déjeme ver. O sea, menos coseno al cuadrado. Sí, menos coseno al cuadrado, Bueno, medios. entonces dejémoslo así. Qué dicha que me equivoqué entonces aquí. Es que no sé qué habré hecho mal cuando lo hice en aquel entonces, pero bueno, no importa. No voy a darle más mente a eso. Total, son esos huecos argumentales en matemática que dicen, no vale la pena. Bien, esta integral entonces está cantada a fracciones parciales.
Entonces, note que el grado del de arriba es menor al grado de abajo, entonces puedo proceder por fracciones parciales. Bueno, voy a factorizar z a la 3 menos 2z menos 4. Lamentablemente no se puede hacer ni por inspección, ni por agrupación. Entonces, división sintética. Entonces, factorizando. Z a la 3 menos 2z menos 4 por división sintética. El coeficiente de z a la 3 es 1, el de z a la 2 es 0, el de z es menos 2 y el que no hay es menos 4. Y tenemos que hacerlo entre todos los divisores del 4, ¿verdad? Entonces, probemos, qué sé yo, con el 2, por ejemplo. Capaz funciona. Entonces, cuando bajo el 1, 1 por 2 da 2. 2 y 0 da 2. 2 por 2 da 4. 4 y menos 2 da 2. Y 2 por 2 da 4. Y 4 menos 4 da 0. Ah, ven. Entonces, el 2 sí funciona. De hecho, es como el único que funciona, muchachos. Entonces, esta expresión va a quedar z a la 3 menos 2z menos 4 como z menos 2, porque es el que acabo de factorizar. O sea, perdón, fue el que utilicé para dividir. Y el cociente fue 1z al cuadrado más 2z más 2. Y de hecho esto no se puede factorizar porque aquí necesito que haya un 1 y como es un 2, entonces, o sea, está sobrepasado ese, o sea, es que esto se puede ver como z más 1 al cuadrado más 1. Entonces es una suma de cuadrados, no se puede factorizar en R. Entonces por eso es infactorizable esa expresión de allí. Entonces, muchachos, solo servía el 2. Bien, vamos a reescribir entonces 3z más 4 sobre z menos 2 por z al cuadrado más 2z más 2 va a ser igual a z menos 2 abajo y arriba un a. Abajo, como esta expresión es irreducible, pero cuadrática, entonces arriba tengo que escribir una lineal. Entonces, si yo hago todas las operaciones habidas y por haber, bueno, esto va a quedar 3z más 4 igual a z a la 2 más 2az más 2a más, y si multiplico bx más c por z menos 2, bueno, perdón, es z. Bz a la 2 menos 2bz más cz menos 12. Y entonces si yo comparo, ¿verdad? Frutitas con frutitas, verduritas con verduritas, ¿qué se tiene que cumplir? Bueno, se tiene que cumplir los coeficientes de z al cuadrado, que el cual tiene que ser 0, es a y b. El coeficiente lineal corresponde a 2a menos 2b y c. Y el coeficiente constante serían las constantes ahí que están, que son 2a y menos 12. Y entonces, puede hacerlo con álgebra lineal, puede hacerlo con algún método que usted conozca para sistema de ecuaciones, puede meterlo a la calculadora y entonces le va a quedar a igual 1, b igual menos 1 y c igual menos 1. Claramente lo elegante sería que lo haga como por álgebra lineal, como para decir si somos profes. Entonces, el cálculo de la integral es,
esta integral, la original, correspondería a z menos 2, arriba la a, que es 1. Y menos, porque vamos a sacar a menos a factor común tanto este como este, bz más c, o sea, z más 1. Y abajo, z cuadrado más 2z más 2 de z. Que de hecho, muchachos, si yo multiplico aquí por 1/2, y entonces pongo aquí un 2, entonces la derivada de esta es la derivada de lo de arriba. Casualmente, entonces es tan sencillo como este me va a quedar el logaritmo natural de z menos 2 y esta va a quedar como 1/2 del logaritmo natural de lo de abajo. Que lo de abajo de hecho es irreducible, entonces, y siempre es positiva porque la concavidad es positiva, entonces es innecesario los paréntesis, perdón, los valores absolutos. Con los paréntesis es suficiente porque adentro siempre es positivo. Bien, durations. Si está, no, durations nada. Hay que calcular la integral de 3 a 4. Entonces ya calculé en la indefinida. De hecho, es mi recomendación, se los voy a decir. Procedemos a calcular la indefinida y luego aplico Barrow en los límites de integración. Sí, esto es importante, muchachos, porque es que cuando usted trabaja con esto, va usted a estar jalando el 3 y el 4. Entonces ya, una vez que ya tiene la respuesta, entonces es directo. Esta expresión entonces es el logaritmo natural de z menos 2 menos 1/2 logaritmo natural de z cuadrado más 2z más 2 evaluado de 3 a 4. Entonces cuando vale 4, bueno, pues 4 menos 2 es 2. 1/2 el logaritmo natural de 4 al cuadrado es 16. 16 y 4, no, 16 y 8, 24, ¿sí? Más 2, 26. Entonces, logaritmo de 26. Y luego hago menos con el 3. Cuando vale 3, logaritmo de 3 menos 2 es 1, logaritmo de 1 es 0, entonces ese no lo escribo. Menos 1/2 del logaritmo natural, menos y menos da más, por eso le pongo con más. Logaritmo natural de 3 sería 9 más 6, 12. ¿Ok? 15, ¿no? Sí. 15 y más 2, 17. Es que, ya saben, ¿verdad? Yo no sé, mi mente dice números a veces. ¿Dudas? No, bueno. Siguiente integral, que es horrible, pero bueno. Integral del arco seno de x sobre x cuadrado de x. Ya la habían resuelto. ¿No le suena? Bueno, ¿cómo creen que debemos entrarle a ese integral?
Por supuesto, muchachos, por partes. ¿Por qué? Porque una función no tiene nada que ver con la otra. O sea, el coseno de x y 1 sobre x cuadrado, o sea, es cuando usted tiene demasiada combinación ahí de trigonométrica exponencial o exponencial, polinómica, trigonométrica, etcétera. O sea, es casi que cantado que es por partes. Entonces, claramente vamos a tomar primero la arcoseno, porque si usted intenta integrar el arcoseno es un dolor de amígdalas. Entonces, no, mejor lo vamos a derivar. Eso va a ser 1 menos x cuadrado y arriba el diferencial. Entonces, dv es dx sobre x cuadrado. De donde se concluye que la integral es menos 1 sobre x, que si no sabe cómo se calcula, es porque yo tengo x a la menos 2, y entonces si yo integro, sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, lo cual da menos x a la menos 1. Entonces, por eso me va a quedar menos 1 sobre x. Ok, entonces esta integral, el arcoseno de x sobre x cuadrado, es igual a menos, perdón, acuérdense el lema de la vaquita. Un día vi una vaca menos arcoseno de x sobre x, sin cola, pero sí va a haber con cola porque menos y menos da más. Vestida de uniforme. Entonces me va a quedar x raíz de 1 menos x cuadrado abajo. Y bueno, está entonces esta integral. ¿Cómo creen que la vamos a resolver? Exactamente, muchachos, porque como tenemos raíz de 1 menos x cuadrado, conviene cambiar la x por el seno de zeta. Entonces, de x va a ser coseno de zeta. Entonces, esta integral queda como la integral de seno de zeta por la raíz de 1 menos seno al cuadrado, el cual es coseno al cuadrado. Y arriba me va a quedar el diferencial, que el diferencial es coseno de zeta. Bueno, este se cancela con este. Entonces me va a quedar la integral del cosecante de zeta. Que la integral del cosecante es el logaritmo natural en valor absoluto del cosecante menos la cotangente, ¿verdad? Todos sabemos eso. Ok, pero tengo que dar la respuesta en x. Entonces, como x es seno, acuérdense que esto es, digamos, un aspecto meramente didáctico. Seno de zeta es opuesto entre hipotenusa. Entonces, si esto es igual a x sobre 1, entonces el opuesto es x, la hipotenusa es 1. Entonces, si yo hago aquí un triángulo trigonométrico, ubico ahí el zeta, entonces zeta opuesto entre hipotenusa, aquí va a estar la x y aquí va a estar 1. Y completando el otro lado por Pitágoras, esto va a ser raíz de 1 menos x al cuadrado. Nuevamente, muchachos, como les he vuelto a repetir tantas veces, usted sabe que lo está haciendo bien porque esto quedó implícito en algún lado. Entonces, conjetura nada más no teorema. Yo creo que ese va a ser mi teorema, muchachos. Cuando yo logre demostrar cualquier sustitución trigonométrica, esta vaina siempre va a estar ahí. Ese va a ser el trabajazo. Nuevo método y así garantizado. Capaz no gano nada. Porque nada que ver, no interesa. Otras formas que lo verifican. Bueno, a ver, ¿cómo es el cosecante? El cosecante es hipotenusa entre opuesto, o sea, eso es 1 sobre x.
Y la cotangente es adyacente entre hipotenusa, o sea, raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x. O sea, esto es el logaritmo natural en valor absoluto de 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, todo sobre x, más una constante c. Entonces, retomando en la integral, en esta, vamos a ponerle una marquita, una estrellita. Entonces, retomando, en estrellita, la integral del arcoseno de x sobre x cuadrado es menos arcoseno de x sobre x más el logaritmo natural de 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre x más una constante de integración. ¿Dudas? Ok. Vamos a finalizar con las aplicaciones. Entonces, plantee la integral o integrales necesarias para calcular el área de la región sombreada. Y entonces, regálenme un momento para buscarle la imagencita. Era gráfica 1. Mientras se abre el documento voy encendiendo la luz porque ya me siento ciego. ¿Alguien más se conectó? Veamos. No, nadie más se conectó. Qué vacilón. Ok. Este teléfono estoy en clases. Ay, ven qué bonito. Todo vectorial. Ok, entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, aquí lo importante es que acuérdese que usted empiece a identificar el techo y el piso. Entonces, en esta zona de acá, aquí hay un mismo techo y un mismo piso, entonces esto lo vamos a dividir en una región, región 1. Aquí tenemos un techo y aquí luego otro techo. Y aquí tenemos un piso y luego otro piso. Y justamente este punto coinciden. Entonces aquí vamos a separar esto en 2 y en 3. Y aquí luego tenemos un techo y luego otro techo y aquí todo un mismo piso. Entonces aquí tendríamos 4 y 5, dividiendo aquí. Entonces, muchachos, si hago eso en colorcitos, lo voy a hacer en colorcitos. Ya pedí la gráfica. Un momento, jóvenes. Qué dicha que es virtual, porque si no, ustedes se imaginan estar dibujando esto. Qué pereza. Entonces, la solución. Vamos a dividir entonces las regiones de esta manera. Entonces vamos a trabajar, nada más tenemos que plantear las integrales, o sea, vamos a tener que plantear 5 integrales. ¿Ok? Entonces, para el cálculo
del área roja. ¿Cuáles son las funciones involucradas, muchachos? Bueno, aquí las funciones involucradas tenemos el piso este que es W y el techo este que es G. Entonces, funciones involucradas. G y W. Entonces tenemos que calcular las intersecciones para los límites de integración. Entonces G de X va a ser igual a W de X, siempre y cuando X al cuadrado menos 2X va a ser igual a X menos 1. Y esto siempre va a ser igual si X al cuadrado menos 3X más 1 es igual a 0. Y eso se satisface si X es igual a, bueno, lo vamos a poner en la calculadora porque no tenemos tiempo. Son cositas que vieron en el cole. ¿Verdad? O sea, la fórmula general, muchachos. Entonces, aquí vamos a tomar el signo con menos, sí. Porque el signo más está más al otro lado. Aquí es importante que ustedes identifiquen cuáles son los puntos que estoy tocando. Aquí se está intersecando aquí y aquí. Estos son los puntos que estoy evaluando. Entonces, con menos siempre va a estar a la izquierda, porque aquí yo le estoy sumando un 3. Con el más va a estar más a la derecha. Entonces, por eso, este valor de aquí correspondería a 3 menos la raíz de 5 a 2. O sea, tomo X igual 3 menos raíz de 5 sobre 2. Esto es meramente por la construcción del ejercicio, ¿verdad? Porque ahí está el punto. Entonces, la integral, perdón, el área roja correspondería a esta área, a 1, sería integral de 0 a 3 menos raíz de 5 sobre 2. ¿De quién? De la función techo, el cual es g, o sea, x cuadrado menos 2x, y luego le resto la piso, que es x menos 1. ¿Cómo sabe uno ahí cuál es la piso y cuál es? Porque para mí la techo hubiese sido la recta, porque está no, más no, grande. Pienso porque, yo. no. Estamos aquí, ¿verdad, Cata? Sí. Entonces, el techo es siempre lo de arriba y el piso lo de abajo. Ah, yo lo veía de esa otra forma. Con razón unas no me daban. Le daba con signo contrario, entonces. Sí, sí, O, sí. dejémoslo así, dice. Sí, sí. Entonces, sí, es por eso. Entonces, como este es el techo, siempre la fórmula es techo menos piso. Es que igual siempre se va a cumplir eso porque aquí el área va a dar abajo negativo. Entonces, cuando uno hace esa expresión, va a quedar en términos positivos, como debería ser, una área positiva, ¿saben? Pero el cálculo de los rectángulos y el área a partir de integrales, cuando yo no hago esa clasificación que yo estoy, por ejemplo, poniendo aquí, él no respeta porque la altura siempre es f de x, entonces si las f están abajo, la altura va a ser negativa, por consecuencia va a tener una área negativa y lo pongo entre muchas comillas, ¿verdad? Pero sí, es por eso. ¿Te queda claro? Sí. Está bien. Entonces, voy a pasarlo para acá. Era de hasta esta. Ok, ahora vamos a hacer el área en azulito y el área en verdecito. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas funciones involucradas. Tenemos la función f y la función h. Entonces, para el cálculo de área en azul y verde, funciones involucradas, f y h. Entonces, f raíz de x, bueno, ¿cuándo son iguales? Para calcular los límites de integración. Son iguales cuando raíz de x es igual a 2 menos x, elevamos a ambos lados al cuadrado. X va a ser igual a 4 menos 2x más, no, perdón, 4, más x al cuadrado.
Y esto no es otra cosa más que 0 igual a 4 menos 5x más x al cuadrado. Y esto se cumple cuando x vale 4 o x vale 1. Entonces aquí al menos por el dibujo, pues claramente aquí tiene que tocarse en 1, ¿verdad? Porque el 4 está como por aquí. O sea, no. Aparte que es otro punto, ¿dónde sale? Ah, sale ¿verdad? Cuando yo elevo al cuadrado esto, muchachos, entonces me surge otra solución, la cual es esta. Pero esa no se ve. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea, es cuando esta función se va hacia aquí, que ya deja de ser función, se vuelve relación y entonces corta aquí, justamente en el 4. Entonces, no, la solución, o sea, este puntito de acá es el 1. Y este de acá, ¿por qué no? Ah, porque es que esta es otra función, claro, esta es W. ¿Esta es W con quién? W con H. Entonces falta. Ok, W con H. H es 2 menos X. Y W es X menos 1. Entonces, de aquí obtengo fácilmente que X vale 3 medios. Entonces, este punto de acá, este de acá es 3 medios. O sea, 1,5 y este de acá es 1. Entonces, área en azul, que voy a llamar A2, va a ser la integral desde este punto, el cual es 0, hasta este que es 1. ¿De quién? De la techo, la cual es F. Y el piso no hay piso. O sea, perdón, el piso es el eje. Entonces, es cuando llévale 0. Entonces, ahí no. O sea, nada más el cálculo de propiamente de la integral f. O sea, de raíz de x. Y área en verde, voy a llamar a 3. Va a ser de 1 a 3 medios. ¿De quién? De techo, que es h menos w. O sea, 2 menos x. Menos x más menos 1. Ay, perdón. Ya. Falta el cálculo del área naranja y la moradita. Entonces, este punto ya me lo dan de gratis. Aquí está 1. Y este punto, pues es muy obvio como que es el 2, ¿verdad? Este punto ya lo habíamos calculado. Ay. Este punto de acá es el 3 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, muchachos, por dibujo, área en naranja. Ay, salió en naranja. Área naranja sería el A4, que va a ser la integral de ¿dónde a dónde? Desde 3 menos raíz de 5 sobre 2 hasta 1. De la función techo, que es W, y la función piso es G. Esto menos esto, X menos 1, menos X al cuadrado menos 2X. Y área en moradito, la cual voy a llamar A4, correspondería a la integral desde 1 hasta 2 de la función techo no hay, entonces hago 0 menos la función g, el cual es x cuadrado menos 2x. Entonces 0 menos lo otro. O sea, integral de 1 hasta 2 de menos g, que sería x cuadrado menos 2x. Y entonces el área total sería la suma
de las 5. ¿Dudas? Ok. Bien, calcule la longitud de arco del asteroide. El asteroide es una figura, bueno, es una curva, ¿verdad? Que por lo general se estudia en geoanalítica y tiene con unas coordenadas parametrizadas interesantes. Lo interesante de esta curvilla, muchachos, es que se forman, ya les enseño. Forma esto de acá. ¿Okay? Hay variaciones del asteroide en donde tiene un nombre generalizado, pero ya no me acuerdo. Creo que lo que había que hacer era variar las potencias. Entonces se forman más estrellas. Y bueno, se intentó, ¿verdad? Y así variando. Y luego más y más. Es interesante porque cuando se mueve forman lazos. Entonces es interesante ver qué pasa cuando no solo son racionales, sino que pone cualquier número. Entonces, pueden investigar un poquillo por si quieren ver. Es una curva interesante. Digamos, en forma de plano cartesiano, coordenadas rectangulares, la función es un poco incómoda, pero la función en coordenadas polares son mucho más sencillas, entonces por eso a veces conviene estudiar. Pero bueno, ya no importa. Leve comentario ahí. No sé si ya han llevado o están llevando geoanalítica. Bueno, entonces, ¿cómo hago eso? Ok, lo que vamos a hacer entonces es que solo vamos a calcular esta longitud de arco, porque va a ser la integral desde 0 a A, y luego lo multiplico por 4. Mira qué fácil. Entonces, muchachos, bueno, primero despejemos, no, perdón, les recuerdo que la longitud de arco se calcula como la integral de A a B de la raíz de 1 menos f' de x elevado al cuadrado de x. Entonces tenemos que despejar y, porque lo vamos a hacer en términos de x, pero iba a dar igual, entonces y va a ser igual a la 2 tercios menos x a la 2 tercios, y para quitarme el 2 tercios de la y, lo elevo a la 3 medios. Entonces, si yo derivo eso es 3 medios de a la 2 tercios menos x a la 2 tercios, 3 medios menos 1 es 1 medio. Por regla de la cadena, porque adentro no hay una x, sería menos la derivada de x a la 2 sobre 3, que es 2 tercios. Y 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio, si no me equivoco. Sí, menos 1 tercio. Bueno, entonces de aquí se cancela este con este con este. Y entonces me va a quedar. Y voy a distribuir el menos x a la menos 1 tercio. No, no puedo distribuir nada, perdone. Elevemos al cuadrado y sumémosle 1. Si lo elevamos al cuadrado, como esto está elevado a la 1 medio, entonces solo va a quedar elevado a la nada, o sea, a 1, obviamente, por x a la menos 2 tercios. Más 1, perdón. Y si distribuyo este de acá, me va a quedar a sobre x elevado a la 2 tercios.
X a la 2 tercios por X a la menos 2 tercios da 1. Más 1 se cancela. Entonces quedó muy sencilla esa integral. Perdón, la raíz entonces, la raíz de esto. Uy, yo porque esto está mal la fórmula, aquí es con un más. Y' cuadrado va a ser igual entonces a A sobre X a la 1 tercio. Entonces, longitud de arco, L, va a ser igual a 4 ¿de quién? De la integral de 0 a A, porque es donde lo estamos calculando, de 0 a A, de A sobre X a la 1 tercio de X. Y eso es muy sencillo, muchachos, porque bueno, el A, que es constante, puede salir de la integral. Entonces me va a quedar 4 a la 1 tercio por la integral de 0 a A de X a la menos 1 tercio. Y eso es tan sencillo como hacer X a la menos 1 tercio más 1 sobre menos 1 tercio más 1. Evaluado de 0 a multiplicado por 4a a la 1 tercio. Eso es, bueno, menos 1 tercio más 1 es 2 tercios. Entonces 4a a la 1 tercio por 2 tercios abajo, entonces 3 medios arriba, por x a la 2 tercios, evaluado de 0 a. Cuando evalúo en 0 da 0, cuando evalúo en a da a. A 2 tercios por A 1 tercio es A 3 tercios, o sea, A. 4 entre 2 es 2, 2 por 3 da 6, entonces la respuesta es 6A. Respuesta 6A, unidades lineales, pongamos. O sea, el perímetro, todo esto es 6 veces A. ¿No les parece fascinante que dependa del parámetro A? A mí me parece muy interesante. ¿Dudas? No. Bueno. Vamos ahora a calcular volúmenes en sólidos de revolución. Y si quieren podemos ver ahí el applet de GeoGebra, ¿verdad? Como para verificarlo. Determine el volumen del sólido que se forma al girar la región acotada por las funciones f y g definidas respectivamente por f de x va a ser una linda rectita y g de x va a ser una muy elegante parábola alrededor de la recta y igual menos 2. O sea, vamos a girar esto en una recta que no es el eje X. ¿Cómo hago eso? Ok. Bueno, ustedes saben graficar ese tipo de funciones. O sea, bueno, deberían saberlo, ¿verdad? Porque es de lo que más básico enseñamos. ¿Verdad? Em, mm, mm, mm.
Vamos a ver, es que estoy pensando a ver qué puedo hacer. Es que quiero completar cuadrados, pero es que ese menos me está estorbando mucho. Vamos a ver, creo que lo que necesito es un -1, muchachos. Entonces voy a poner 2 menos 1 más 2x menos x al cuadrado. O sea, 2 menos 1 menos 2x más x al cuadrado, que eso es 2 menos 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Y es que esto me ayuda a escribir las cosas, como para ubicar el vértice más sencillo, pero no me acuerdo cómo quedaba ese vértice. Huilas. Si era aquí el 1, o sea, casualmente era 1. Yo creo que sí, el vértice está ubicado en el 1, en el 1,2, ¿no? Ujú. Y entonces más o menos la parábola hace como algo así. Mejor lo hago con otro color. ¡Ay! Paciencia. ¿Ustedes saben por qué me pasan estas cosas? Porque es que aquí yo creo que ya les he contado la historia, se las voy a volver a contar, muchachos. Aquí hay puntos entonces, donde yo apoyo, porque como soy zurdo, donde apoyo, se me quitan los puntos. Yo sé que yo puedo configurarlo de la tableta de manera que me quede al revés para ya no pasar por encima de los puntos, pero siempre tengo problemas a la hora de configurar con este software UGI. Yo no sé cuál es el problema, qué es lo que pasa. Entonces al final pues no lo hago, ¿verdad? No lo configuro, pero bueno, sí, nada más quería como para contarles mis penas, ¿está bien? Entonces, eh, pasa por aquí la recta, esta es F, esta es G. Y entonces lo vamos a girar con respecto a y-2. Y-2 está más o menos como por acá. Entonces y igual -2. Entonces, si yo giro esto, bueno, es tratar de hacer una reflexión aquí. Y nada más voy a reflejar esto de acá, que es lo que me interesa. Y entonces ahora sí, giro esto de acá, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que estoy girando, muchachos, es esta partecita. Aquí por dentro luego. No, esto también está cubierto. El huequito, de hecho, está justo aquí. Este es el huequito. Entonces, muchachos, ahí más o menos está como el bosquejo. Adentro hay un hueco, el hueco del cono, ¿verdad? Y está así como acachetado, ¿verdad? Ese jarroncito. Entonces, muchachos, bueno, interesa calcular estos puntos porque es donde vamos a integrar de este punto a este punto. Ya gasté todos los colores sabidos y por haber, ya gasté todos los colores sabidos y por haber. No importa, con rojo. De este punto a este punto. Entonces, bueno, vamos a calcular esos puntos.
f de x es igual a g de x, ¿sí? X menos 1 es igual a 1 más 2x menos x cuadrado. Esto se cumple si x cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Y eso se cumple cuando x vale 2 o x vale menos 1. Entonces, aquí está el menos 1. Y aquí en 2. Entonces, esos son mis límites de integración. Mi límite de integración va a ser de menos 1 a 2. Y acuérdense que el sólido de revolución, cuando lo hago por método de arandelas, va a ser pi por. Ahora, entonces nos vamos a ubicar en el eje, muchachos. Y a partir de eso, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Usted empieza a leer desde arriba. O sea, yo me ubico justo aquí. Es como un corrimiento del eje. La que está más arriba es esta, que es la parábola. Entonces esa es la que va a ir primero. O sea, va a ir 1 más 2x menos x al cuadrado. Pero hay un corrimiento de y menos 2. Entonces, como hay un corrimiento menos 2, se le tiene que sumar 2. Y luego hago menos la siguiente, el cual es esta, la f. Entonces correspondería a x menos 1 menos menos 2, porque hay un corrimiento otra vez de 2, o sea, más 2. Y ahí cierra la integral. Entonces, bueno, el volumen corresponde a esto. Entonces, volumen va a ser igual a la integral de menos 1 a 2 de pi de 2x menos x a la 3 más 3 menos integral de x más 1 al cuadrado, integral nada, menos x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, esto es igual a de menos 1 a 2 de pi por x a la 4 menos 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 12x más 9 menos x a la 2 menos 2x menos 1 de x. Y bueno, eso es integral de menos 1 a... No, voy a sacar el pi, de hecho, de x a la 4 menos 4x a la 3 menos 3x a la 2 más 10x más 8. Y eso es pi evaluado de x a la 5 sobre 5, porque estoy calculando cuál es la primitiva de x a la 4. La primitiva de esta es x a la 4, la primitiva de esta es x a la 3, la primitiva de 10x a la 2 es 5x a la 2, y la de 8 es 8x. Evaluado o donde sea, es 108 pi sobre 5. Esa es la respuesta. O sea, el volumen es 108 pi unidades lineales cúbicas. ¿Dudas? Ok. Si tengo tiempo. Voy a mostrarles entonces con el applet cómo podría verse, ¿verdad? O sea, como para verificar. Ahora capaz no da la respuesta. Eso sería muy triste. Cuando yo llevé este curso, hace 5000 años, GeoGebra, estamos haciéndolo con respecto al eje X. Entonces, permítame para dejar de compartir, volver a compartir. Y toda la pantalla. Ahora sí. Entonces, la primera función, la cual es la de arriba, les dije que era, bueno, cuando le sumamos el 2, me quedaba esta expresión de acá.
que lo estamos evaluando de -1 a 2. Y tiene un huequito que es la interna, el cual es la lineal, que cuando le sumo, cuando hago x menos 1 menos 2, menos 2 me va a quedar x más 1, entonces aquí está el corrimiento. Entonces cuando logro visualizar el sólido, vean que esta es la figurilla que se me forma. ¿Lo ven? Entonces como les digo, es como una vasija, cachetoncilla ahí, y adentro el hueco tiene un cono. Y el volumen que acabamos de calcular, pues claramente no es la del cono, es sino la parte interna, ¿verdad? Lo que estamos dándole vuelta es esta región sombreada. Sí, esta parte es más que todo, ay, sí, Dios, qué dicha. Es como para satisfacción personal de ver la figurilla, porque se ve muy bonito, ¿verdad? Bueno, eso era todo. Ok. Como estoy despacio, no, mejor lo hago en la siguiente. Ok. Se corta un cono circular recto, cuyo radio de la base mide R centímetros y altura mide H centímetros, H mayúscula. Por un plano paralelo a la base y a una altura, llamémosla H sobre ella. Qué enunciado tan raro, ¿ah? Regálenme un momento, muchachos. Es que este es examen viejo, pero sí estoy viendo, vean, me saqué un 78. Y entonces, ¿no cuánto es? Un 76, qué vergüenza. Y no, está bien redactado, no entiendo. O sea, la idea es que el plano corta ahí a una altura H sobre la base, pero esa H es más pequeñita que la otra H mayúscula, por eso es más chiquita, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, examen, ponete. Ya. Verifique usando integrales que el volumen del tronco es pi r cuadrado h por 1 menos n sobre h mayúscula como n. No, h es... yo lo typeé mal. Sobre 3h cuadrado, centímetros cúbicos. Voy a arreglarlo de hecho en el látex. Ok, Willas, entonces, vean que este ejercicio ya no es tan sencillo como que yo pueda cambiar valores en un software porque la respuesta es parametrizada. Entonces, ¿cómo podemos dibujar un cono recto? Bueno, un cono circular recto. Bueno, es tan sencillo, muchachos, como tener una recta y hacerle un sólido de revolución sobre el eje. Entonces, lo que vamos a hacer, muchachos, es, aquí tengo el eje. Voy a pedir que esta recta pase por en el eje Y, R y por el eje X, H. Y aquí está la rectita. Y voy a hacer ese sólido de revolución por el eje X. Entonces, cuando yo hago aquí la reflexión, aquí va a ponerse a girar, ¿no? Y entonces ahí se forma el conillo.
Entonces, y luego voy a pasarle un plano que voy a llamarle alfa. Por aquí está el plano. Entonces, corta justo aquí. Corta justo aquí. Y la distancia corta justo en H, ¿verdad? Aquí en H minúscula. Le voy a llamarle plano alfa. Entonces, solución se calculará, se hará un sólido de revolución de la recta que pasa por los puntos 0,R y H,0. Y luego se interseca con el plano alfa paralelo a la base del cono y corta al cono en X igual a H minúscula. Entonces, aquí es importante que usted note, muchachos, que claramente la base mayor, R, su radio va a ser R y su altura va a ser H. Por eso pongo condiciones. Ok, ¿cómo calculo entonces el punto que pasa por aquí? Bueno, como calcular la pendiente va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, o sea, menos H. Y el B, entonces, muchachos, vean que ahora vamos a integrar, pero no vamos a integrar en todo el cono, sino que vamos a integrar el volumen, va a ser pi veces la integral desde 0 hasta H minúscula, que es donde justamente delimita ahí donde se forma la tapa dulce, ¿verdad? De hecho, lo que se está formando es una tapa dulce, así, justamente así, ¿verdad? O como un trapecio en sólido de revolución, ¿verdad? También pueden verlo de esa manera. De 0 hasta H minúscula, ¿de quién? De la recta. La recta R menos R sobre HX. Eso lo elevamos al cuadrado de X. Entonces, bueno, eso es pi veces integral de 0 a h de r cuadrado menos 2 veces r cuadrado sobre hx más r cuadrado sobre h cuadrado x cuadrado. Y eso va a ser igual a pi veces, muchachos, integral de 0 a 1, perdón, voy a sacar ahora r cuadrado factor común, de 0 a h de 1 menos 2 sobre h x más x cuadrado sobre h cuadrado de x, que eso va a ser igual, muchachos, entonces a pi veces r cuadrado de quién, de x menos 2 sobre h por x al cuadrado sobre 2, entonces se va a cancelar el 2 con el 2. Más x a la 3 sobre 3h cuadrado. Y eso va a ser evaluado, pues más bien lo voy a poner con paréntesis cuadrado para que quede más bonito, evaluado de 0 a h. Cuando vale 0 se cancelan, entonces solo me interesa cuando valga h. Cuando valga h, entonces quedaría aquí h cuadrado sobre h, más h al cubo sobre 3h cuadrado. Y vamos a sacar un h factor común. Entonces eso es igual a pi r cuadrado h minúscula de 1 menos h sobre h más h cuadrado sobre 3h cuadrado. Centímetros cúbicos.
¿verdad? Porque todo era en términos de centímetros. Que era justamente lo que queríamos verificar, era esto de acá. ¿Vieron qué fácil? Entonces, muchachos, aquí, bueno, el ingenio era que usted se le ocurriera hacer esa rectita para girarlo y poder expresarlo en términos de la integral. Y cosas tan elementales como recordar pendiente y eso, ¿verdad? Miren, sí. ¿Dudas? Ay, se fue un montón de gente. Bueno, muchachos, entonces eso sería por todo. Voy a detener la grabación.